7 nuevos especiales y series de Miraculous Ladybug han sido revelados. Una serie de Lady Dragon, un especial y un spin-off de Brasil, una biblia de Shadybug y Clown Noir, especiales de Majestia y Night Owl, historias de los ancestros, un especial de las aventuras de Gabriel y Natalie y un especial de Kagami Tsurugi en Japón. Uf, era bastante. Todo esto y más en este fandom informativo. Tráete las papitas y púchale play a la intro. Ok, sé que la intro fue mucha información, pero es verdad, recientemente Tomás Astruc reveló que ha escrito 7 nuevas historias de Miraculous Ladybug, incluido un spin-off de Lady Dragon y un episodio especial en Brasil. Eso es algo muy extraño porque desde hace ya un tiempo Tomás Astruc no estaba revelando nada en absoluto. Lo último que reveló fue la imagen de la 6ª temporada del episodio que estaba trabajando, pero antes de eso y después de eso no estaba revelando mucha información y menos spoilers o cosas que veríamos en el futuro. Sin embargo, recientemente, a raíz de una conversación sobre el anime de Miraculous Ladybug, algo que de hecho hablaremos en otro video, Tomás Astruc fue preguntado si veremos más sobre el especial de París, ya que muchas respuestas no han sido respondidas. Y sí, me refiero al especial de Shadybug y Clown Noir. Y Tomás Astruc sorprendentemente contestó al respecto y dijo esto: durante años he estado presionado dentro de la empresa para producir algunos spin-off, cómics, etc. Pero nada se mueve por razones inexplicables. Tal vez sea una cosa francesa. No estamos acostumbrados a universos extendidos. Mi posición es solamente creativa. No tengo poder para dar luz verde, es decir, aprobar ningún proyecto por mi cuenta. Pero tal vez la presión popular y amistosa podría funcionar. Así que les cuento que ya escribí una biblia spin-off para una serie entera de Lady Dragon, un episodio especial ambientado en Brasil, una biblia spin-off para un programa ambientado en Brasil también. Escribimos cómo funciona el mundo de Shadybug y Clown Noir y también tengo historias de cómo Majestia y Night Owl se conocieron, historias sobre antepasados, etc. Y esto que les estoy contando es solamente la punta del iceberg. Espero que algún día las estrellas se alineen y todos reciban luz verde. Quizá los fanáticos podrían ayudar a crear esa alineación. Dedos cruzados. Esta es una respuesta que me emociona demasiado, ya que durante mucho tiempo nos quejábamos de que no había suficiente contenido de Miraculous Ladybug, y de hecho el año pasado vimos el primer especial que nos sorprendió mucho y nos gustó, y de hecho fue un éxito, por lo que la gente no entiende por qué no nos dan más contenido, y durante mucho tiempo se creyó que era culpa de Tomás Astruc, ya que tal vez él no creaba suficiente contenido. Sin embargo, era todo lo contrario. Con esta revelación ahora sabemos que Tomás Astruc ha creado muchísimo contenido de Miraculous Ladybug, solamente es que no se aprueban por los productores, es decir, no invierten dinero para que se conviertan en especiales reales. Me encanta que ya haya hecho un spin-off de Lady Dragon. Sin embargo, me parece interesante que el especial de Brasil ya esté terminado en forma de guión. Y no solamente eso, sino que Tomás Astruc lo considere tan importante y tan rico en historia como para que consideren hacer un spin-off de una serie totalmente nueva basada en este especial. Es decir, una serie que trate de los personajes que aparezcan de este especial, lo cual expandiría demasiado el universo. En especial se aprueban el spin-off de Lady Dragon. Además de eso, nos está diciendo que han escrito cómo funciona el mundo de Shadybug y Clown Noir. Por lo tanto, sería genial ver una serie solamente de ellos. Imagínense, Miraculous, las aventuras de Shadybug y Clown Noir. No me emociona tanto ver especiales de Majestia y Night Owl, pero está interesante de que haya contenido sobre esos. Lo que sí me interesa es las historias sobre los ancestros. Y con ancestros, yo me imagino que se refiere a los antiguos portadores de los Miraculous. Y no solamente eso, también me imagino a los guardianes. Y nos dice de que es el top del iceberg, así que hay demasiado contenido que le han pedido crear, pero que hasta ahora no le dan luz verde. Entonces, ¿qué onda con eso? Pero aquí no queda la cosa, ya que Tomás Astruc estuvo contestando muchas preguntas, y una de estas me encantó. Le preguntan a Tomás Astruc si podría existir un Miraculous World Tibet, donde podamos ver a Natalie y a Gabriel y a Emily en sus aventuras, ya que sabemos, según lo que nos han mostrado en la 5ª temporada, que ellos hacían expediciones y encontraban tesoros, por lo que les interesaba mucho las investigaciones sobre artículos mágicos a lo Indiana Jones. Y Tomás Astruc contestó de que esto también ya está escrito. Y cuando le preguntan a Tomás Astruc por qué no tiene la oportunidad de exponerlas todas, si es que ya ha escrito básicamente aventuras sobre el universo cuántico de Miraculous Ladybug,
Y también, si es un problema de presupuesto, ¿por qué no convertirlos en cómics en novelas? Él comenta lo siguiente: me encantaría, pero no tengo los derechos para hacerlo. Y le dicen: ¿pero por qué? Eres el creador de Miraculous. ¿Quién más tiene el derecho sobre la licencia que tú? Es triste que se desperdicie un potencial más grande. A lo que él contesta: los productores. Los artistas no tienen ningún derecho. Los venden a los productores para que los productores puedan explotar la creación. Esa es la ley. Y es algo que ya sabemos. Un artista que de repente no tiene el presupuesto para crear su obra, espera que canales de televisión o gente con dinero haga un trato con ellos para producir su obra, pero a cambio de la exclusividad de la misma. Además de eso, le preguntan: tal vez no haya una posibilidad para esto, pero ¿harías un especial de Miraculous Ladybug dedicado a Kagami Tsurugi y en Japón? A lo que él contestó algo que nadie se esperaba que contestara: estoy presionando para ello, porque quiero que sea el próximo especial que sea revelado de Miraculous Ladybug. Esto es muy importante, porque si esto es cierto, el siguiente especial que veríamos de Miraculous Ladybug sería de Kagami Tsurugi yendo a Japón, viendo sus raíces y por qué su mamá tiene una historia secreta con la familia Grest. ¿Cuál es la razón en la que esté tan involucrado? ¿Cuáles son los secretos que ocultan? Esto es algo que es muy interesante porque no sabemos cómo fue su infancia y su vida en Japón antes de que llegara a Francia. Es un especial que muchos quisieran ver. Finalmente veríamos algo diferente, es decir, básicamente sin Marinette como la protagonista. Es un hecho de que estas noticias nos toman de sorpresa a todos, en especial porque sabemos que a finales de este año se viene otro especial, llamado El fin de Ladybug, aunque bueno, ya le cambiaron el nombre a Chronobug y los fantasmas del pasado. Un especial del que no teníamos conocimiento y nos tomó de sorpresa. Así que me alegra saber de que no solamente tenemos hasta la 8ª temporada y que pueden salir más temporadas, sino que muy aparte de eso, Tomás Astruc ha escrito muchos más especiales y spin-off, es decir, series cuyos protagonistas son otros personajes. Y a mí sí me gustaría ver un spin-off de Lady Dragon y un spin-off del especial de Brasil, que nos prometieron hace mucho. Terminamos este video con esta pregunta que le hacen a Tomás: siempre me pregunté por qué Miraculous tenía un relleno en su primer episodio. Cuando creaste la serie, ¿no sabías cuáles habrían sido los orígenes de los poderes de Ladybug y Cat Noir hasta el punto de que produjiste el último episodio sobre los orígenes? A esta pregunta Tomás Astruc contestó: comencé con un test de prueba para ver si el concepto era lo suficientemente sólido como para ser comprensible sin una historia de origen. El efecto secundario fue que generó mucha empatía con los personajes, lo que en consecuencia hizo que las emociones en las historias de origen fueran más intensas. Básicamente nos está diciendo de que no sabía si la trama de Miraculous iría a ser muy complicada para los fans, sin embargo resultó todo lo contrario, y ya saben que al final resultó un éxito. Quería comentarles esta pregunta que le hicieron, ya que es bien raro que Tomás Astruc sea tan conversador en sus redes o que nos dé tantas opiniones en tan poco tiempo, así que lo incluí en este video. Pero díganme, ¿qué opinan de los especiales que ha revelado Tomás Astruc? Son un montón, además de las series spin-off que quiere crear. ¿Y qué opinan también de que está pusheando para que el siguiente especial sea de Kagami? ¿Les gustaría ver algo así? ¿Un especial solamente de Kagami? Déjame su opinión en los comentarios. Yo soy The Fandom, tomen agüita, hagan ejercicio y bye bye.